Y continuamos con el programa y estamos en ese bloque que habíamos hablado. Los miedos infantiles, qué nos causan, qué traumas traen. Así que vamos a ver el informe que nos ha preparado la producción. El miedo infantil es síntoma de un hecho traumático o parte de un proceso evolutivo. ¿Cómo distinguirlo y ayudar a los niños? La luz encendida, la presencia de una mascota, el muñeco entrañable. Desde siempre, estos son algunos de los recursos más utilizados para esfumar los miedos nocturnos infantiles. Pero no son las únicas tácticas al alcance de los padres. ¿Qué otras estrategias se pueden desplegar para ayudarlos a superar estos temores? ¿Cómo distinguir entre un miedo propio de la edad a otro que como una señal de alarma puede estar expresando alguna situación traumática? Los miedos nocturnos son una manifestación de lo que se denomina miedos infantiles, que los niños suelen padecer a lo largo de su desarrollo. Los más frecuentes son el miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a quedarse solos en el dormitorio, a las personas extrañas. Estos temores irán apareciendo y desapareciendo a medida que superen las distintas etapas evolutivas. Según los especialistas, los miedos aparecen en general al tercer año de vida, periodo durante el cual la imagen infantil cobra una importancia en su realidad y sus juegos. Pero a esa edad, los niños no pueden todavía separar correctamente el mundo real del imaginario. Por eso, es clave que el niño no vea televisión por la noche, y mucho menos antes de irse a dormir. La tele lo excita y no ayuda a que logre la relajación necesaria para conciliar el sueño. Además, si ve antes de dormir alguna escena que lo angustia o le provoca ansiedad, sus fantasías seguirán muy activas y por lo tanto es probable que durante la noche se despierte atemorizado por una pesadilla. Los miedos infantiles suelen ser pasajeros y parte de un proceso de crecimiento, pero también pueden resultar señales de alerta. No hay que minimizarlos, pueden servir para detectar alguna circunstancia difícil en la vida escolar. Muy bien, amigos, hemos visto ahí un poco el informe sobre qué causan los miedos y algunos tips, pero tenemos a un especialista invitado que nos puede ayudar mucho más. Si deseas, también puedes llamar cualquier duda que tengas, 522-2991. Tenemos al invitado José Luis Ventura León, psicólogo, psicoterapeuta. Él es del Centro Psicológico PRO. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días Karen, buenos días Manuel. Gracias por la invitación primeramente. A usted va bien por venir y ayudarnos de esta manera. De repente en casita las mamitas no cometen el error de repente por querer que el niño obedezca, de incentivarle un miedo, ¿no? Exacto, en el bloque anterior estuve escuchando, estaban hablando justo de esto, que viene el coco y de repente te va a comer. Así es. Lo cual me hacía acordar mucho al programa del Chavo, en el cual doña Florinda le dice a Kiko, no salgas a la calle porque viene el ropavejero y te va a llevar. Le tienen miedo a la persona. Exacto. Y ahí de repente es importante darnos cuenta del mensaje que estamos mandando al niño. En el fondo la intención es muy buena de la madre, de repente en este caso en el programa, de querer proteger al niño de la calle. Pero el mensaje está muy mal dado porque en vez de generar una protección, está generando un miedo al niño a salir a la calle. Eso, Doctor, ¿no? ¿por qué utilizar los padres pues un método? Decirle, si no comes te va a llevar el cucu, que si no duermes rápido pues viene, no sé, y te llevan. ¿Por qué utilizar estos métodos para que nuestros hijos nos hagan caso? ¿Por qué nos lleva a esto? Muchas veces también es el miedo y el temor del padre que lleva a decir este mensaje al niño de esta manera. A consulta, cuando llegan muchas veces los niños y yo los atiendo, veo primero al papá y el papá se encuentra tan miedoso, temeroso del niño, y entonces también se vuelve un círculo entre que ellos dos se alimentan de este miedo un poco. Doctor, ¿qué causamos diciendo a nuestros niños estos miedos desde joven, ya desde niño, ¿no? De que si no comes la comida te viene el cucu. ¿Qué traumas causamos a nuestros hijos diciéndolo esto de esta manera por presionar a que haga algo? Causamos muchas inseguridades, muchos problemas de autoestima, dependencia también muchas veces. Eso es muy importante darnos cuenta. Yo explico esto de repente en sesión con un ejemplo y quiero tomar unos minutitos porque hay tres cosas importantes a distinguir cuando un niño tiene ansiedad o miedo. Hay tres conceptos que se parecen, sin embargo son distintos. Esos son, por ejemplo, el temor, la fobia y la ansiedad. Y esto lo explico con un ejemplo de león.
Yo le digo, por ejemplo, a los niños en el consultorio, le digo, imagínate que hay un león aquí, le digo. ¿Ya? Un león grande, con sus dientes enormes, sus patas enormes. Y le digo, ¿cuánto miedo sentirías? ¿Así, así o así? Me hace. Los niños muchas veces, así, ¿no? Exacto, ¿no? Porque el león es un peligro real y nos puede atacar. Entonces yo me pongo de ejemplo incluso y le digo, yo también sentiría miedo. Es importante ahí, por ejemplo, dando cuenta que el adulto muestre al niño que sentir miedo no es nada malo. Si no se va a perturbar, se va a sentir mal quizás. Le explico este ejemplo y le digo, ok, ¿no? Te das cuenta que el peligro es real y hay que tener miedo. Ahora le digo, imagínate que ese león que estaba ahí, lo miramos bien, digo, y es un oso de... es un peluche de león. Claro. Ya no es un león que te va a atacar, nada, es un peluche de león. Del mismo tamaño, sí, pero un peluche. Ahí cambia el concepto también, ¿no? Exacto, le digo, ¿sentirías tanto miedo? Le digo, así como me dijiste hace rato. No, me dices, quizás así nomás esta vez. Ahí le expliqué que quizás eso no es un peligro real y no hay por qué tenerle miedo. Sin embargo, si el niño sigue percibiendo miedo a eso que no es peligroso, ahí se está hablando de una fobia. Doctor, a veces los niños tienen miedo a la oscuridad, porque mucho es por ese tema de que le decimos que el miedo y el miedo. Eso es en la mayoría de los niños, ¿no? Sí, todos los niños tienen miedo. ¿Debido a qué es esto? El miedo a la oscuridad, hay que entender que hay miedos, como dijo en el informe, evolutivos del desarrollo que forman parte normal. Para evaluarlos y para tomarlos en consideración, de repente hay que tener en cuenta de si ese miedo dura y perdura en el tiempo. No es lo mismo que una persona de 40 años que tenga miedo a la oscuridad que un niño que tenga miedo a la oscuridad, ¿no? En el caso de la persona de 40 años estaríamos hablando de repente de una fobia. En el caso del niño habría que dudar si es realmente una fobia o si es parte de su desarrollo, de entender. Si ese miedo pasa, no se estaría hablando de un miedo peligroso, digamos, sí, para evaluarlo psicológicamente. Doctor, ¿qué tanto influye? Acuérdense que los niños son soñadores. Si yo le digo, si no comes, no sé, te quedarás solo y te irás a la luna, solito. Entonces los Y eso niños genera un piensan trauma que grande, se van ¿no? allá. O sea, ¿qué traumas podemos causarle a nuestro hijo y qué tanto eso influye en su formación cuando ya es adulto? Influye enormemente. Uno de los aspectos principales en esto es también la sobreprotección de los padres. El primer vínculo que tiene el niño con la mamá y con el papá es importante porque si este vínculo, este lazo afectivo primero es ansioso, es nervioso, que la madre tiene miedo que el niño le vaya a pasar algo, ella está pensando que si lo deja solo quizás le puede pasar algo terrible, algo horrible, este primer vínculo puede favorecer a que el niño genere dependencia y que en el futuro, a nivel de relacionar, de establecer parejas, también igualito va a fomentar una dependencia. O sea, la persona va a tener la necesidad de estar cerca de otra persona y no ser una persona independiente, autónoma, como se espera de una persona. Y cuando una persona ya es adulta, ¿puede llegar a tener el mismo miedo como cuando era pequeño? Sí, definitivamente ¿Se sí. mantiene? Hay miedos, y en ese caso que hablamos de fobias, que miedos muy fuertes, miedos que no son a objetos que no necesariamente son peligrosos. Cuando se mantiene a lo largo del tiempo, ahí estamos hablando de que ese miedo se convierte en una fobia y paraliza. Definitivamente el miedo paraliza y bloquea y no permite avanzar. Sí se puede presentar en personas mayores, miedos muy fuertes, como ascensores, por ejemplo. Claro, y a veces las personas, a veces sin querer los padres, ¿no? Así como le dicen viene el cuco, miedo a la oscuridad y te apago la luz, a veces le asustan con otras personas, ¿no? Por ejemplo, mencionamos hace rato ropavejero, o de repente puede decir, no sé, si no comes tu comida, te vas a ir a vivir con tu tía, tal, ¿no? Exacto. O sea, exacto. O los mitos que lo utilizan, ¿no? asustan. Va a venir la Llorona y tantas Sí. cosas que crearon, pues, y para que los niños puedan asustarse, ¿no? Exacto, ahí hablaba justamente importante el mensaje que el papá le va a dar. Es importante que de pronto una recomendación el papá analice lo que le está diciendo al niño. Si está siendo realmente coherente, claro el mensaje, o realmente este mensaje está provocando más miedo. Como decía, en el caso también que me remoto hace rato de doña Florinda y el Kiko y todo esto, doña Florinda quizás estaba queriendo proteger al Kiko de la calle, pero el mensaje, como decía, estaba muy mal dado porque ella estaba, por el contrario, provocando temor a la calle. Claro. De repente ahí hubiera sido mejor explicar, ¿no? Que de repente para un niño de determinada edad no es bueno salir a la calle porque si sales solo hay personas desconocidas, pero no, ella dijo, si sales te va a llevar a alguien. Entonces él dijo, no, mejor la calle no sale. Doctor, Se asustan. uno de los puntos, si bien es cierto, vemos que los miedos tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias trae esto que inculcamos desde niño, pero ya en la formación de una etapa de adulto, tal vez en una etapa ya formada como profesional o como esposo? ¿Qué es lo que influiría? ¿Cuáles son los traumas que causamos? Porque normalmente sucede que los traumas que tenemos desde jóvenes siempre suelen salir en un momento de la vida.